bueno de nuevo estar delante de nuestro Señor y a cantar de su fidelidad. Gracias, amados hermanos, por adorar a nuestro Dios y ayudarnos a los demás a adorarle también. Padre, en este momento nosotros venimos delante de ti de nuevo, siempre, como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestra propiciación. Él es quien derramó su sangre preciosa en nuestro favor para limpiarnos, lavarnos de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Y gracias, Señor Jesús, porque en este momento estás intercediendo por nosotros. Rogamos que intercedas por este siervo tuyo y intercedas por todos los demás hermanos que están presentes aquí, que están también presentes a través del internet, asistiendo y escuchando y dispuestos para recibir tu palabra. Pedimos, oh Señor, que tú nos edifiques, que tú traigas edificación, consuelo, que traigas fortaleza, que traigas salvación para cada uno de acuerdo a su necesidad. Mira, oh Dios, que acabo de recibir la noticia de que el hermano doctor Carlos Guerrero allá en Baní está interno en cuidados intensivos con el COVID. Rogamos, oh Señor, por él. Rogamos, Padre, que tú intervengas, que sí es cierto que está siendo cuidado por los médicos, está recibiendo su tratamiento, pero Padre, yo te quiero pedir que tú interpongas tu voluntad, que tú toques su cuerpo, Señor, para que su organismo reaccione correctamente, responda correctamente, se fortalezca ante la agresividad de este virus y pueda él restaurarse. Ruego, Señor, por su esposa Rosanía y por sus hijos, por su embarazo, Señor, también. Miro, Padre, también me acabo de enterar de mi sobrino que está interno en la Romana. Le quiero pedir, Señor, que también por él tú intervengas, que tú le sanes también y le traigas con bien de regreso. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a exaltarlo, ayúdanos a concentrarnos en tu persona. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. Amados hermanos, nosotros comenzamos la vez pasada, al llegar a Hebreos capítulo 11, comenzamos lo que va a ser una serie, pero basado en la continuidad de Hebreos capítulo 11, sobre la prioridad de la fe, que la fe es una prioridad para el creyente. Así lo estableció el autor de Hebreos, cuando le dice a los lectores, a sus lectores, pues miren, ya que nosotros tenemos todo esto, ya que hemos visto por doquier que el Señor Jesús es superior a absolutamente todo, es cómo ustedes van a regresar a un sistema de obras, a un sistema religioso, un sistema de cumplir con rituales y ceremonias, en vez de simplemente tener fe y seguir al Señor Jesús, entendiendo que Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Mesías que ustedes habían estado esperando durante milenios. Y ya Él llegó y por lo tanto vamos a seguirlo a Él, pero eso se debe hacer por fe. Por ejemplo, versículo 35, capítulo 10 de Hebreos, dice: no perdáis pues vuestra confianza, no la echen a un lado, no abandonen la fe en Cristo, a quien ya ustedes abrazaron. No sean de los apóstatas, sino abracen al Señor, sigan abrazando al Señor, no pierdan esta confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, pues
obtengamos la promesa que es la vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas, ¿qué pasa con el justo? El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, el justo vivirá por la fe. Pablo, las veces que lo mencionó en sus epístolas, se refiere principalmente a la salvación, que si vamos a ser justificados es por medio de la fe, como él bien establece en Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero también aquí el énfasis me parece que es más bien la vida del justo, la vida del cristiano, la vida de aquel que ya fue justificado por el Señor Jesús, es también por la fe. Por lo tanto, no vamos a retroceder, vamos a vivir por fe. Y él dice, no somos de los que retroceden, no, somos de los que tienen fe para preservación del alma, de los que tienen fe para disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Y por lo tanto, eso es lo que él nos motiva. Y de ahí entonces él dice, bueno, entonces ¿qué es la fe? Bueno, para lo que estamos hablando, básicamente es el argumento del escritor, la fe es la certeza, la realidad de lo que se espera, la convicción, estar seguro de lo que yo no veo. Pero por esta fe, por este tipo de fe, es que aquellos antiguos alcanzaron buen testimonio. Ellos vivieron por la fe. Versículo 3, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el creyente y la fe? Es que, amados hermanos, yo entiendo que nosotros tenemos una fe selectiva. Tenemos una fe selectiva. Creemos claramente a Dios para algunas áreas de nuestra vida, pero no le creemos en otras áreas. ¿Okay? No le creemos en otras áreas. Por lo tanto, yo quisiera que hoy nosotros podamos corregir esta selectividad de la fe, de nuestra fe. La fe cotidiana es creer a Dios en cada área de mi vida y día tras día, para cada área. Y vamos a mencionar algunas de esas áreas. En la oportunidad pasada nosotros aprendimos a entender mejor la fe y hablamos de diferentes tipos de fe según las Escrituras, y hablamos que las Escrituras habla de fe que es creer para salvación, habla de la fe que se refiere al conjunto de verdades que nosotros creemos, o sea, las Escrituras, la doctrina que creemos. La Biblia habla del don de la fe, así como hay don de misericordia, don de administración, don de presidir, don de enseñanza. También está el don de la fe, que es una habilidad espiritual sobrenatural que viene de parte del Espíritu en el momento que confiamos en Él, y el Señor lo da a quien Él quiere, ¿verdad? Igual que los demás dones. Y está la fe de Cristo, que también es útil y es necesaria para nosotros hoy, como dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, que lo que vivimos ahora en la carne la vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice también que es la dependencia de Dios. Vimos estas cosas la oportunidad pasada. Ahora, en esta oportunidad quisiera mantener el tema de la prioridad de la fe, que la fe es una prioridad para nosotros los creyentes, pero la fe, vamos a enfatizar la fe cotidiana, la fe del día al día.
Y entonces quisiera que veamos en primer lugar que la fe cotidiana se desprende del fruto del Espíritu. Ustedes tienen sus Biblias, prendan sus Biblias o busquen sus Biblias, en sus Biblias, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 son versículos que conocen, pero vamos a leerlos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, y está aquí refiriéndose al Espíritu de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces la fe es una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hace unos años atrás yo compartía con ustedes, predicaba sobre el fruto del Espíritu y vimos que la palabra en el idioma original, en las Escrituras, hay dos palabras que se traducen fruto. Una se refiere a un fruto que está ahí en el árbol que todavía no está listo para ser útil, todavía no es útil. Por ejemplo, yo no sé si ahora, yo nunca sé cuándo es el tiempo de ningún tipo de fruta, siempre estoy perdido. Cuando miro el árbol y veo que tiene una florecita, ok, ya estamos casi comiendo aguacates. Aquí atrás hay una mata de aguacates que a veces veo y nosotros vemos ya los aguacates chiquititos, después lo vemos un poquito más grande, después un poquito más grandes. Es fruto, claro, es fruto, ahí está, el aguacate está ahí, pero todavía no está listo para ser consumido, todavía no es útil. Pero entonces hay otra palabra que es fruto también, pero es un fruto que ya está cosechado, ya está listo, es útil y podemos usarlo ahora mismo. Y esa es la palabra que se utiliza aquí. El fruto del Espíritu es el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Si es verdad que el Espíritu de Dios está activo en mi vida y en tu vida, el carácter del Señor Jesucristo va a ser expuesto por el poder del Espíritu de Dios en el fruto del Espíritu. Por eso habla aquí de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Si nosotros viviéramos de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, respondiendo a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no necesitaríamos ningún tipo de reglas. No necesitaríamos ningún tipo de mandamientos. No necesitaríamos aquí que dijéramos, mira, vamos a hacer esto, no se puede hacer aquello, hay que hacer lo otro, porque estaríamos respondiendo al Espíritu de Dios perfectamente. No necesitaríamos eso. No hay ningún tipo de ley si nosotros somos sensibles a la voz y a la dirección del Espíritu de Dios. Lamentablemente, sí podemos contristar el Espíritu, sí podemos resistir el Espíritu, sí podemos apagar el Espíritu, y ahí es donde se complica la vida del creyente, la vida en la iglesia. Pero entonces una de las manifestaciones es fe, y esta fe aquí está hablando del día a día, de lo que cómo nosotros vivimos cada día de nuestra vida creyendo en Él. Debemos recordar, hermanos, que la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe trata el futuro como presente y trata lo invisible como visible. Es pues la fe, la certeza, la realidad de lo que se espera. Trata el futuro como presente. William Newell lo dice de esta manera: esperar por algo aún no es fe.
Si yo estoy esperando, todavía estoy esperando por algo, eso no es fe. La fe dice, ya lo tengo. Ya lo tengo. El futuro como presente. Yo no lo veo, pero ya lo tengo. Todavía no lo estoy palpando, pero ya lo tengo. Y la fe también trata lo invisible como visible. Y el día a día nosotros tenemos que vivir en dependencia de la voz del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Cotidianamente, para cada área de nuestra vida. Y entonces vamos a ver en segundo lugar las expresiones de la fe cotidiana. Busquemos Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. Aquí tenemos un pasaje muy interesante. Dice así Lucas capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Esto es tan complicado para los discípulos, tan complicada este tipo de vida para lo que ellos estaban acostumbrados a ver, porque el contexto de hacer tropezar en otros evangelios está en el contexto de los niños, hacer tropezar a los niños. Aquí Lucas trata de ser más abierto que solamente los niños, aunque sí de manera clara él lo pone ahí, a tropezar, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La palabra tropezar ahí tiene el significado de hacer pecar, de incentivar a pecar, de mover a pecar. O sea, prácticamente yo estoy obligándote con las cosas que hago y digo a que tú peques. Claro, sabemos que yo soy responsable de cada una de mis acciones delante de Dios. Ahora, yo puedo ser responsable también de que otro peque. Él es responsable por su pecado, pero yo soy responsable por mi pecado, y mi pecado también incluye provocar al otro a pecar. Y el Señor dice, ay de ti si haces eso. Ay de ti si haces eso. Los niños, pues aparentemente en la sociedad eran, bueno, no, espérate, no, estas son cosas de hombres. Los niños, entonces, se despreciaban los niños y vimos eso en un par de ocasiones, que los niños querían venir al Señor Jesús y los discípulos se lo impedían. Esto es cosa de adultos. Y el Señor dijo, no hagan eso. Y después le dice, mirad por vosotros mismos. O sea, echen una buena mirada a su propio corazón. ¿Cómo ustedes actúan el día a día en la relación el uno con el otro? Él dice, si tu hermano peca contra ti, pues habla con él. Ve, repréndele. Dile qué pasó. Dile que él te ofendió en el área que sea. Habla con él. Ahora, si él se arrepiente, perdónale. Bueno, hasta ahí todo está bonito. Claro, está bien. Como buenos creyentes vamos a hacer eso. Si mi hermano peca contra mí, pues yo hablo con él, no hay problema. Se arrepintió, perdonamos, ok, no hay problema. Todo está ahí. Pero entonces donde el Señor lo complica para la mente de los judíos y para muchos de nosotros es que si 7 veces al día él peca contra ti y 7 veces al día viene a ti diciendo me arrepiento, ¿qué hay que hacer?
Perdonarle cada una de las veces. ¿Qué hacemos nosotros? No, pero tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. ¿Cómo que? Esta es la segunda vez hoy que tú me ofendes. Pero el Señor dice 7. Y claro, sabemos que no es exactamente 7, sino que está hablando de cada vez que Él venga. Sean muchas veces durante el día. A veces, ¿qué nosotros hacemos con nuestras esposas o con nuestros esposos? Mira, esta es la 5ª vez que tú haces eso y tenemos 30 años casados. ¿Okay? No es al día, no, es en 30 años, es la 5ª vez o la 4ª vez. El Señor dice al día. Cuando ellos ven la seriedad de esta enseñanza, aparentemente ellos se rascan la cabeza. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor. Interesante, versículo 1 habla de discípulos. Pero aquí en el versículo 5, Lucas quería hacer énfasis en aquellos que estaban pegados del Señor Jesús. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Exactamente como ellos dijeron eso, no sé, ay Señor, pero aumentanos la fe. Señor, pues mira, aumentanos la fe, que esto no es así. Yo no sé cómo ellos se lo dijeron, pero ellos pidieron al Señor que le aumentara la fe. Que para el día a día, ellos este tipo de cosas no podían concebirlo, no podían vivirlo. Perdonar 7 veces a una misma persona en un mismo día. ¿Y si mañana sucede lo mismo? ¿Y si pasado mañana sigue? Tengo que perdonar cada vez. Bueno, el Señor lo que está aquí diciendo es sí. La fe es esencial para la vida diaria. Y Lucas quiere resaltar que aún los apóstoles, aún aquellos que estaban más cerca del Señor, que eran los discípulos, los 12, necesitaban vivir este tipo de cosas, que aún ellos tenían necesidad de vivir día a día dependiendo del Señor. Por lo tanto, para perdonar a alguien de esta manera que dice el Señor Jesús, definitivamente ese proceder requiere de fe verdadera, necesita que nosotros verdaderamente estemos entregados al Señor. Entonces aquí tenemos expresiones de la fe diaria, de la fe cotidiana. Perdonar. Nosotros no vivimos aislados. Nosotros no somos como aquellos monjes de antaño que se iban para un desierto, se metían en una cueva. Yo no sé si es verdad que algunos se ponían en el tope de un poste y se quedaban allá durante un par de días. Algunos dicen eso. Yo no sé si es verdad, pero no. El Señor quiere que estemos en comunidad. Nosotros tenemos nuestras familias y tenemos la comunidad cerca de nosotros, los vecinos, compañeros de trabajo, gente que vamos conociendo y tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, es imposible que no vengan problemas. Es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos, van a venir problemas, van a venir conflictos entre nosotros. Por lo tanto, desde ya, si tienes el Espíritu de Dios y Él realmente está en tu vida, una de las expresiones de su presencia es que tú tengas fe para perdonar cada vez que sea necesario. Fe, por lo tanto, el perdón en ti tiene que estar ya, ahora mismo, estar dispuesto. Ahora mismo, cuando nadie te ha ofendido, nadie te ha hecho daño, ya ahora mismo tú tienes que estar dispuesto a perdonar, sea quien sea.
Tienes que estar dispuesto a perdonar. Fe para perdonar, pero también fe para la provisión diaria. El Señor les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo eso? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, pueden buscarlo. Mateo capítulo 6, cuando el Señor les habla de la provisión, de que ellos no tenían que afanarse por nada, porque el Señor tiene cuidado de ellos. Porque así como el Señor alimenta a las aves, así como el Señor tiene a los lirios en los campos, así el Señor va a cuidar de ellos. Y entonces encontramos versículo 30, Mateo 6, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar dirigida al Señor momento tras momento, día tras día, sabiendo que Él cumple su promesa de proveer. Claro, nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, tenemos que obedecer a Dios en que tenemos que trabajar. El que no trabaja, ¿qué dice la Escritura? Que no coma. Si no trabaja por haragán, si no trabaja porque es ocioso, si no trabaja porque no quiere, pues está en pecado. Si no tiene la iniciativa, si está sentado en su casa esperando que el presidente de Microsoft lo llame para ofrecerle un trabajo, pues está pecando, no está siendo responsable, no está siendo diligente. Ahora, si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, busca primeramente el reino de Dios. Busca, tú estás viviendo para el Señor, busca honrarlo, busca su gloria en todo tu actuar, en cada una de tus actuaciones. Entonces, si lo estás haciendo, puedes descansar que Dios en su tiempo va a proveer. Y normalmente el Señor provee más de lo que nosotros necesitamos, pero no podemos estar de brazos cruzados. Tampoco podemos insistir en algo que Dios dijo ya, que no nos metamos ahí. Nosotros a veces tenemos un sueño, queremos eso y lo queremos abrazar y que lo perseguimos, y el Señor cierra la puerta, 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 y nosotros cada vez más en mayor angustia, mayor angustia, mayor angustia, porque estamos peleando contra la voluntad de Dios. Lo que sí debemos identificar es cuál es la voluntad de Dios, abrazarla, el Señor hará su obra. El Señor Jesús aclara a sus discípulos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y debes mirar a tu trabajo como un instrumento de Dios para moldear tu carácter, mientras Él provee para tus necesidades. Claro, yo no necesito trabajar para que Dios me provea. No, Dios puede proveer lo que sea. Cuando Elías estaba en el desierto, él no estaba trabajando, él no sembró nada, él no estaba cultivando nada, pero el Señor lo alimentó. El pueblo en el desierto, 40 años, ellos no cultivaron nada, y el Señor les proveyó 40 años, quizás par de millones de personas, y dice la Escritura que ni siquiera su calzado ni su vestidura envejeció.
Para hoy día es un problema, ¿verdad? Pues nosotros nos cansamos de tener siempre el mismo pantalón, siempre el mismo zapato, pero ven acá, ¿y qué zapatos son estos que no se acaban? ¿Okay? Pero a ellos no se les acabó. El Señor no necesita que trabajemos, pero el Señor quiere que trabajemos. ¿Por qué? Porque eso es parte del diseño de Él para nosotros. A Adán lo creó, le dio trabajo, le asignó una responsabilidad que es mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera concebir. ¿Usted sabe lo que es gobernar el mundo? Algunos de nosotros no podemos gobernar ni siquiera nuestra propia casa. Gobernar el mundo. Y después crió a Eva y le dijo, pues ayúdale a eso mismo. Esa es su asignación y tú tienes que ayudarle. Sé que el trabajo es parte del diseño de Dios antes del pecado. Y por lo tanto es usado por Dios ya de este lado de Génesis 3, usado por Dios para moldear nuestro carácter. Es en nuestro trabajo donde se hace manifiesta nuestro carácter. ¿Qué tipo de personas realmente somos? ¿Cómo nosotros reaccionamos a nuestros empleados, a nuestros jefes, a los demás compañeros de trabajo? ¿Cómo reaccionamos ante clientes que son irrazonables o con clientes que son buenos? ¿Cómo reaccionamos con la prosperidad que Dios está dándonos? Nos volvemos materialistas, convertimos el trabajo y lo que estamos consiguiendo en un ídolo. El trabajo moldea nuestro carácter. El Señor Jesús reprende a sus discípulos por la falta de fe, por no creer que Dios realmente proveerá. El Señor va a proveer. La hierba es echada en cualquier momento, echada en el fuego. Y el Señor la viste así, ¿cómo no va a proveer para nosotros? Amados hermanos, tener fe en Dios es creer a Dios. Es creerle. Él va a cumplir sus promesas. Él no va a dejar de cumplir sus promesas. Cada una de ellas. Yo tengo que aceptar que la palabra de Dios es verdad. Que lo que Él dijo es una realidad ya, aunque todavía no lo haya recibido, no lo vea. Tenemos que aceptar sus palabras porque siempre son verdad. Es verdad que las pruebas vienen a nuestra vida y las pruebas, igual que el trabajo, es para que nosotros podamos identificar la salud de nuestra fe. Si realmente crees a Dios en cada área de tu vida. Pero también tenemos el tema de la autoridad. Tenemos que vivir por fe día tras día porque todos y cada uno de nosotros nos desenvolvemos el día a día bajo autoridad. ¿Cómo respondemos nosotros ante nuestras autoridades? Ya sea las autoridades civiles, ya sea la autoridad de nuestros hogares, ya sean las autoridades en las instituciones a las que nosotros pertenecemos, ya sean las autoridades del trabajo, cómo nosotros vivimos con respecto a la autoridad. El correcto entendimiento del principio de la autoridad fue lo único que Dios alabó, que el Señor Jesús alabó. Vemos, por ejemplo, en tres ejemplos. Lo vemos en tres ejemplos. En el centurión, en la viuda ante el juez injusto y la señora sirofenicia. El Señor Jesús elogió el centurión por su total comprensión del principio de autoridad, de cómo Dios opera. Y en consecuencia, la disposición de ese centurión
a someterse a cómo Dios opera por medio de las distintas autoridades en nuestras vidas. En Mateo capítulo 8, podemos buscar Mateo capítulo 8, recuerden el tema del centurión. Este es un hombre que tenía autoridad, era romano, tenía autoridad, él no era judío, era romano, era centurión, tenía soldados. Él dice que tenía un siervo y él se preocupó por su siervo, como debe ser en cada uno de los jefes. Deben preocuparse por aquellos que sirven con ellos. Señor, mi criado está postrado, versículo 6, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, no, espérate, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, ¿cómo vio al Señor Jesús este centurión, este romano, este gentil? ¿Okay? Lo vio como una autoridad muy por encima de él. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Wow. ¿Okay? Y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a esto, ve y va, a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de hecho, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el Señor dijo la palabra, como bien creía el centurión, y el criado fue sanado. La autoridad, ¿estás tú dispuesto a entender los niveles, la estructura de autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros y vivir por fe a la luz de ella? La mujer sirofenicia, cuya hija estaba endemoniada, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, tenemos esa historia. Su hija estaba endemoniada, ella le pide al Señor, y el Señor le dice, no, mi trabajo, o sea, el Señor, Dios me envió a mí a tratar con Israel, no con ustedes. Y esta mujer dice, sí, yo acepto eso 100%. Pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. En otras palabras, ella lo que le manifestó al Señor fue, tú tienes tanto poder, tu poder es tan desbordante, que hacer esto por mi hija es menos que una migaja. Tú no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo para que suceda. Ella no se ofendió con las palabras del Señor Jesús cuando el Señor Jesús le dijo, no está bien, versículo 26, Mateo 15, 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como que sería algo ofensivo, ¿verdad? Decirlo eso nosotros hoy en día. Pero ella no se ofendió porque el Señor estaba probando su fe y también esto era ejemplo para los discípulos que estaban alrededor de él. Y ella dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ella entendió los niveles, la estructura de autoridad y que nuestro Señor es supremo en autoridad y debemos depender de Él y esperar en Él, someternos a las estructuras de autoridad y esperar en Él. La viuda ante el juez injusto mostró fe también en el principio de estructura de la autoridad. En Lucas 18, podemos regresar a Lucas capítulo 18, vemos esa historia. Claro, no la vamos a leer completa porque la conocemos, pero sí en versículo 1 Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
había en la ciudad el juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, también la viuda que constantemente venía diciendo hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El juez injusto no quería, pero después dijo, bueno, si esta señora sigue, yo me voy a enojar mucho, déjame yo hacerle justicia. ¿Okay? Y entonces le hizo justicia, ¿okay? Y el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense cómo el Señor conecta esto con la fe. ¿Hallará fe en la tierra? Realmente la gente, aún nosotros los creyentes, entenderemos que nuestra vida, todas las esferas, todas las áreas de nuestra vida deben ser vividas por fe. Aún esta área de la autoridad, porque tantas personas se rebelan contra la autoridad establecida por Dios. Ellos tienen un mejor plan, mi plan es mejor. ¿Dónde vemos a menudo eso? En el área de la familia y en el área del trabajo. En el área de la familia vemos constantemente como los hijos quieren rebelarse contra sus padres porque sus padres no están haciendo las cosas bien, según ellos. Por lo tanto, mi plan es mejor que el plan de Dios. El Señor dice que yo tengo que someterme como hijo, pero espérate, aparentemente el Señor está demasiado ocupado para no tratar con mi papá y cambiarlo a él para que él se ajuste a lo que yo quiero. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ayudar a Dios. Como Dios está ocupado, quizás se le escapó este asunto de mi papá o de mi mamá, entonces yo voy a ayudar a Dios con mi rebeldía, con hacer las cosas como yo entiendo, como yo quiero. Vemos eso, lo vemos también en el área de las esposas. El Señor dice claramente que las esposas tienen que someterse a sus esposos, lo dice. Es un rol, no es inferioridad, es un rol. Y ese sometimiento, como constantemente yo enseño a las parejas, es seguir a los esposos. Tienes que seguir al esposo, no con relación al carácter del esposo, sino al rol, a la posición que Dios le dio al esposo como cabeza de la familia. Es por eso, entonces, tienes que creerle a Dios que su plan, su diseño, su forma de hacer las cosas es mejor que tu plan, que tu forma de hacer las cosas. Por lo tanto, por fe, tú sigues a tu esposo. Naturalmente, la excepción está cuando ellos te forzan a pecar. No, ahí ya no. ¿Okay? Ahí sí debes obedecer a Dios antes que a tu esposo, definitivamente. Claro está también cuando ya se trata de asuntos de abuso, donde la integridad de la esposa, de los hijos, de la familia está en juego. Entonces eso hay procedimientos para llevar a cabo eso. Y si eso está sucediendo en tu familia, acércate a nosotros como pastores para nosotros ayudarte a través de esa situación que estás viviendo. También tenemos la protección, y voy a acelerar ahora, protección. El Señor va a cuidar de nosotros, Él prometió cuidar de nosotros. Mateo 8:26, cuando los discípulos estaban en la tormenta, el Señor estaba durmiendo, estaba tan cansado que se durmió, surgió la tormenta, y ellos fueron a despertar al Señor. Ahora, es interesante, ellos no despertaron al Señor porque pensaban que el Señor podía calmar la tormenta, porque el pasaje dice claramente que ellos se quedaron tan sorprendidos que se preguntaron, ¿y quién es este? ¿Que hasta los vientos le obedecen? Si ellos hubiesen pensado eso, no se hubiesen sorprendido. Ellos lo que querían era, mira, este holgazán que está durmiendo mientras nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que la barca no se hunda. Entonces, vamos, Señor,
Tú no te preocupas que nos estamos hundiendo, ven, ayúdanos. Tenemos que sacar el agua que se está metiendo en la barca, ayúdanos. Un par de manos más es algo adicional. Pero el Señor le dice, pero ven acá. A mí me gusta como Él dice, pero ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición ver al Señor actuar. Qué bendición ver al Señor actuar. Dependencia del Señor. Nosotros caminamos por fe, no por vista, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Nosotros vivimos en la certeza de la salvación porque Dios nos la aseguró. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 y el 13. Dice que nosotros si confesamos al Señor, ¿verdad? Como Señor, Él nos dará la salvación. Y también nosotros vemos que en Mateo capítulo 14, versículo 31, que tenemos el caso de otra tormenta y el Señor viene a la tormenta caminando sobre el agua. Le dice, cuando se manifiesta a ellos, Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Dice, ven. Y él comienza a caminar. ¿Y qué sucede? Caminó sobre el agua. Gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes ha caminado sobre el agua últimamente? ¿No? Ok, pues Pedro sí lo hizo. Okay. Pero ¿qué sucedió? Desvió sus ojos del Señor, donde deben estar nuestros ojos, y comenzó a hundirse. Pero gloria al Señor que el Señor Jesús estaba ahí mismo y le tendió la mano y él subió a las aguas otra vez y volvió a caminar hacia el arca con el Señor Jesús. Qué glorioso poder depender del Señor. Por lo tanto, dos cosas: mantengamos nuestros ojos en el Señor y tomémosle de la mano, por así decir. Día tras día, para cada área. Las pruebas van a venir. Las tormentas de la vida van a venir. Esta tormenta, Laura, ha provocado grandes estragos en muchos sitios. Y se suma a la otra que tuvimos. ¿Cuál fue? Isaías. Claro que sí. Pero nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Esas tormentas vendrán, pero si desviamos nuestros ojos del Señor, solamente nos vamos a hundir. En ese episodio, en esas circunstancias, el Señor solamente quitó la tormenta después que subieron al arca. O sea que mientras Pedro iba caminando hacia el Señor, iba caminando en medio de la tormenta. Y después que él se hundió y el Señor lo volvió a sacar, regresaron a la barca en medio de la tormenta, pero ya agarrados del Señor, agarrado él del Señor. Y después que subió a la barca, el Señor quitó la tormenta. En la enfermedad, en la enfermedad y en la salvación, eso vemos juntos en muchos pasajes donde vemos que las personas fueron donde el Señor Jesús para sanación, y el Señor no solamente le sanó, sino que le salvó. Mateo 9, cuando le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y dice que al ver el Señor Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero espérate, yo vine por sanación, pero el Señor le dio más que sanación, le dio salvación también. Y quizás tú estés aquí escuchando el mensaje y tú necesitas todavía salvación de tu alma. Si tú te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? ¿Irás inmediatamente a la presencia de Dios o por tu pecado irás al infierno? El Señor no quiere eso para ti, quiere salvarte, quiere darte la salvación. Como vemos también en otro ejemplo, Mateo 9, 22, con aquella mujer que vino donde él
volviéndose y mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ella fue sanada y salva desde aquel momento en que ella tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. También vemos, ya el caso de la mujer que tenía su hija endemoniada. Grande es tu fe, dijo ella, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces el Señor no solamente sana, sino salva nuestros pecados. Ahora, debemos aclarar algo, amados hermanos, que es el tercer punto. Fe grande, fe pequeña o simplemente fe. Porque el Señor le dijo a sus discípulos en diferentes oportunidades: hombres de poca fe. A Pedro le dijo: hombre de poca fe. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Entonces, ¿cómo es el tema de la fe? Bueno, regresando a Lucas 17, nosotros encontramos en el versículo 5, donde ellos dicen: aumentanos la fe. ¿Qué dice el Señor? Que les aumente la fe. ¿Ustedes necesitan que su fe aumente? El Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, aumentanos la fe. Si lo que tú necesitas es una fe, el tamaño, la semilla de mostaza, ustedes han visto los lapiceros Bic, ¿okay? La punta del lapicero, la puntita que se escribe, ese realmente es como una bolita que rota, ¿verdad? En la medida que sale la tinta, va rotando y va dejando saliendo la tinta. De ese tamaño es la semilla de mostaza. Y el Señor está diciendo: si vuestra fe fuera de ese tamaño, ustedes le dirían a ese sicómoro: quítate ahí, tírate en el mar, y lo haría. ¿Qué es un sicómoro? Un sicómoro es un árbol del tipo higuera. Y hay diferentes tipos de sicómoro. Naturalmente aquí estamos hablando del sicómoro del Medio Ambiente, del Medio Oriente. Y es un árbol que puede medir, mire, yo busqué diferentes referencias. Algunos dicen hasta 10 metros de altura, otros dicen 20 metros de altura. Tengo entendido que este techo tiene alrededor de 12 metros de altura. ¿Okay? Entonces, es un árbol grande. Y la extensión de sus ramas pueden llegar también a unos 10 metros de altura, de largo. O sea que es un árbol que pudiera ser del tamaño de este salón casi. Las raíces de este árbol no son profundas, máximo algunos 6 pies, y eso es muy poco. Sin embargo, son raíces muy gruesas y se extienden en la superficie, y aunque no profundizan mucho, sí son muy fuertes, y se le llama a ese árbol el árbol que resiste el viento. El árbol que resiste el viento. ¿Por qué? Porque es muy difícil de tumbar, que el viento tumbe un sicómoro, justamente por sus raíces. Es muy difícil. Imagínense, si una tormenta, si un huracán no lo puede hacer, ¿cómo lo puedo hacer yo? Y el Señor dice: bueno, si vuestra fe fuera del tamaño de la semilla de una mostaza, ustedes pudieran decirle al sicómoro: desarráigate y tírate al mar, y lo haría. Os obedecería. A ustedes ese sicómoro os obedecería. En otro caso, también el Señor habló de un monte. ¿Ustedes se acuerdan? Mateo 17:20.
Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Increíble. La fe chiquita puede mover montañas. Entonces la pregunta es, ¿aumentanos la fe? Hombre de poca fe, ¿cómo es el asunto? Yo creo que el Señor lo que está enfatizando es que nosotros creemos plenamente para algunas áreas de nuestra vida y no creemos en otras. Punto. No tenemos suficiente fe y a veces tenemos fe para el área del trabajo, pero unos años más tarde ya perdimos la fe para el área del trabajo, para la provisión diaria, para la salud, para la familia, si la familia se va a enderezar o no, si el Señor va a cuidar de nosotros o no. Somos selectivos en nuestra fe. En el día a día, mientras tú sales a vivir tu vida, en tu relación en tu familia, en tu relación en tu trabajo, en tus relaciones con los vecinos, en tus relaciones con la gente que te vas a encontrar en la calle, con los clientes, con los proveedores, con todos ellos, con todas las personas, todas las circunstancias, debes vivir por fe. La fe es una prioridad para nosotros. Es fruto, es resultado de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Ahora no quisiera terminar sin que veamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos. Sí, es por gracia. Pero Dios utiliza la fe por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación para tu alma es por gracia de Dios, viene como regalo de Dios para ti, pero tú tienes que asimilarla, recibirla por medio de la fe. Tú tienes que creer que lo que Dios dice con relación a tu alma, que Dios dice que tú has pecado contra Él, que la paga de tu pecado es muerte, que tú irás al infierno si Él no te perdona todos tus pecados, si no te da la salvación. Tienes que creer eso y tienes que creer que la solución de Dios es Cristo Jesús, quien fue colgado en una cruz, llevando Él tus pecados sobre Él, para que Él muere, porque la paga del pecado es muerte, Él muere en tu lugar, para que tú no tengas que morir. Él pagó, Él recibió el castigo de tu pecado para que tú no tengas que recibirlo. Y entonces Él resucitó de los muertos al tercer día para confirmarte a ti que Él sí puede darte la vida eterna que te promete. Él es dueño de la vida y Él puede darte la vida eterna que Él te promete. Entonces tienes que creer todo esto por fe. Porque tú no ves al Señor Jesús, tú no estuviste cuando Él fue crucificado, tú no viviste en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los demás para conversar con ellos, saber cómo era el asunto. Tienes que creer lo que Dios dice en su palabra, que es todo esto. Tienes que creerlo por medio de la fe. Ahora, si crees eso, tu condición de pecador que mereces el infierno, pero por fe tú aceptas el regalo que Dios quiere darte, que es la salvación, la vida eterna, entonces Él te la va a otorgar, la vas a recibir y Él te la va a dar abundantemente. No es por tus obras, es por tu arrepentimiento.
recibiendo a Cristo por medio de la fe. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ellos fueron hechos hijos de Dios, entonces ¿qué eran antes? Antes no lo eran. Por lo tanto, para ser hecho hijo o hija de Dios, tienes que recibir al Señor Jesucristo por la fe como tu Señor y Salvador. Y lo puedes hacer ahora. Y a partir de ahora, al recibirle a Él como Señor y Salvador, tú puedes comenzar a vivir una vida cotidiana de fe, donde la fe para ti es una prioridad, seguir al Señor día tras día, para que Él reciba la gloria de tu vida. Entonces, si quieres entregarte al Señor, en este momento vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, fíjate aquellos que pudieran estar dispuestos a recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y si quieres ahora orar, puedes tus propias palabras, yo solamente te voy a decir una oración como ejemplo, pero tiene que ser tus propias palabras, tu conversación personal con el Señor. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que mi pecado me lleva al castigo del infierno. Pero creo, en este momento creo que tú, Señor Jesús, recibiste el castigo que yo merezco en la cruz. En este momento creo, Señor Jesús, que tú quieres salvarme. Por lo tanto, te recibo en mi vida como mi Señor, dueño de mi vida y salvador de mi alma. En este momento, Señor, perdona mis pecados, por favor, todos y cada uno de ellos, y dame la vida eterna. A partir de ahora quiero seguirte, quiero vivir día tras día por fe en ti, seguirte a ti, ya que tú en este momento me salvas y me perdonas. Bien, si tu oración fue así, si esta fue tu oración, nosotros quisiéramos saber de ti. Escríbenos, por favor. Escríbenos para que nosotros sepamos que tú te has entregado al Señor Jesús y podamos ayudarte a crecer en Él a través de las Escrituras. Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir por fe cotidianamente. Vivir en cada área de nuestra vida por fe, dependiendo, sabiendo que tu plan es mejor que el mío, que tus soluciones, la forma de llegar a ellas, esos medios son mejores que los míos. Ayúdame a depender de ti, a vivir para ti y por ti, para gloria de tu nombre te lo pido. Amén.